Esta es una historia escalofriante. Una cirujana negra exitosa está en medio de una operación a su hermana menor cuando la policía irrumpe de repente acusándola de robo. Sus súplicas para salvar a su hermana son ignoradas y se desarrolla una pesadilla inimaginable. Asegúrese de mirar hasta el final para ver las consecuencias de sus acciones. Suscríbase al canal y comparta sus pensamientos sobre esta historia en los comentarios. La doctora Alanna Turner respiró profundamente para calmarse. De pie justo afuera de la puerta de la sala de operaciones, sabía que la cirugía de hoy no era un procedimiento común, era un salvavidas que sostenía en sus manos para la persona que apreciaba más que a nadie en el mundo. Su hermana pequeña Olivia. La vida de Alanna como cirujana dedicada y altamente calificada se basó en la idea de salvar vidas, pero hoy las apuestas se sintieron mucho más altas y más personales que nunca. Hoy era la vida de Olivia lo que sostenía en sus manos dentro de la sala de operaciones. Olivia yacía en la mesa, pequeña y vulnerable, su rostro joven enmarcado por el borde de la cortina quirúrgica. Con solo 11 años, ya había pasado por mucho por alguien tan joven. Su enfermedad había sido una tormenta que barrió sus vidas amenazando con arrancar todo, pero las habilidades y la determinación de Alanna habían mantenido a Olivia a flote, y la operación de hoy era el paso final para asegurar su recuperación. Alanna había pasado semanas preparándose para esta cirugía, cada paso meticulosamente planeado para darle a su hermana la mejor posibilidad posible de supervivencia. El corazón de Alanna dolía al ver el pequeño cuerpo de Olivia subir y bajar con cada respiración cuidadosa. Recordó las incontables noches que pasó consolando a su hermana ofreciéndole palabras de aliento mientras contenía sus propios miedos. Ahora, mientras se preparaba para entrar en la sala de operaciones, sintió una profunda sensación de esperanza mezclada con una punzada de ansiedad que no había podido sacudirse. Su papel como cirujana de Olivia estaba claro, pero el papel de hermana mayor todavía se cernía sobre ella, tanto la mantenía a tierra como hacía que el peso del momento se sintiera mucho más pesado mientras se ponía el traje. La débil voz de Olivia llamó su atención. «Alanna, ¿dolerá?» Alanna se inclinó sobre su mano enguantada apretando suavemente la pequeña de Olivia. Los guantes quirúrgicos entre ellos no eran suficientes para amortiguar el calor que quería transmitir. «No, cariño, no lo harás. Siento algo, estaré aquí todo el tiempo asegurándome de que todo salga perfecto antes de que te dé cuenta volverás a ser la misma tonta e iremos a buscar ese helado del que hablamos». Olivia logró esbozar una pequeña sonrisa cansada, aunque Alanna podía ver la preocupación en sus ojos. Prometo, dijo Alanna suavemente conteniendo sus propias emociones determinada a no mostrar ningún miedo. Ahora quiero que cierres los ojos, piensa en algo feliz, y déjame hacer mi magia. Estarás bien, Liv, te tengo. Las últimas palabras quedaron en el aire, tanto un consuelo para Olivia como una seguridad para sí misma. Mientras los ojos de Olivia se cerraban, Alanna estabilizó su respiración lista para comenzar la cirugía que con suerte le daría a su hermana una nueva oportunidad de vida. El equipo quirúrgico se movió a su alrededor con eficiencia practicada, cada miembro muy consciente de la importancia de esta operación. Todos se habían preparado a fondo sabiendo que este no era solo otro paciente en la mesa, sino alguien profundamente personal para su cirujano jefe. Había una tensión única en el aire, un entendimiento mutuo que iba más allá del profesionalismo médico. Alanna le dio a su equipo un último asentimiento señalando su preparación, y comenzaron a medida que avanzaba la cirugía. El enfoque de Alanna se convirtió en el filo de una navaja, cada movimiento deliberado, cada decisión calculada. Sintió la presión de desempeñarse perfectamente, no solo como la hermana de Olivia, sino como una doctora que sabía que los errores en este momento simplemente no eran una opción. El equipo médico zumbaba suavemente a su alrededor, y Alanna mantuvo su respiración constante, sus manos precisas dibujando cada onza de su entrenamiento y experiencia. Las horas pasaron en silencio, interrumpidas solo por el intercambio ocasional de palabras entre Alanna y su equipo. La cirugía iba bien, podía sentirlo, se acercaban a las etapas finales, y estaba comenzando a sentir un rayo de alivio. Pronto Olivia estaría fuera de peligro, y podrían mirar hacia la vida que les esperaba, libres de esta persistente sombra. Pero justo cuando estaba a punto de terminar el último paso, un fuerte ruido Alanna rompió la calma estéril de la sala de operaciones. Las puertas se abrieron de golpe con un para que todos se sobresalten. Alanna levantó la mirada, su mente brevemente en blanco por la sorpresa. En la puerta estaban 3 oficiales de policía, sus expresiones duras, sus posturas rígidas e intimidantes. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Alanna, normalmente tan firme, vaciló con confusión. Uno de los oficiales, un hombre alto con una mirada severa, dio un paso adelante. Estamos buscando a un sospechoso de un robo que ocurrió cerca de una farmacia justo al final de la calle. Coincide con la descripción, y necesitamos que venga con nosotros ahora mismo. Alanna parpadeó tratando de procesar lo que estaba diciendo. Estoy en medio de una cirugía, este es mi paciente, mi hermana, y estamos en una etapa crítica, no puedo irme. La expresión
Del oficial no se suavizó. Señora, no le estamos pidiendo que encaje con la descripción del sospechoso. Está bajo sospecha de haber cometido un delito grave, y vamos a tener que pedirle que venga con nosotros. Una onda de sorpresa pasó por Alana. Soy cirujano, estoy en medio de una operación. Esto es absurdo, no puedo simplemente abandonar mi paciente. Morirá si no termino esto. Pero sus palabras parecieron caer en oídos sordos. El oficial le dio una mirada severa, la impaciencia era evidente en su postura. Señora, no sabemos nada de eso. Todo lo que sabemos es que hubo un robo, y usted encaja en la descripción, o coopera, o tendremos que tomar medidas. Alana sintió su pulso acelerarse. La idea de dejar a Olivia en un momento tan crítico, de abandonar a su hermana que confiaba en ella, era impensable. Tragó saliva con fuerza, eligiendo sus palabras con cuidado. Por favor, se lo ruego, solo deme unos minutos más para terminar esto. La vida de mi hermana depende de ello. La mirada del oficial se endureció. ¿Te niegas a cooperar? Eso es resistirse al arresto. Antes de que Alana pudiera protestar más, asintió con la cabeza a sus compañeros oficiales, que dieron un paso adelante listos para sacarla por la fuerza. El pánico se apoderó de ella mientras luchaba, su voz se alzaba con desesperación. Por favor, se lo ruego, mi hermana está en esta mesa y su vida está en mis manos. Soy el único que puede terminar esta cirugía. Si no lo hago, ella podría morir. Pero no mostraron piedad. El oficial más cercano a ella la agarró del brazo y la alejó de la mesa de operaciones. Alana luchó contra su corazón acelerado, su mente gritaba por la injusticia, lo absurdo de lo que estaba sucediendo. Se retorció en su agarre, sus ojos se clavaron en la forma todavía frágil de Olivia en la mesa. Olivia, gritó como si su hermana pudiera escucharla, como si de alguna manera su voz pudiera mantenerla a salvo. En ese momento, el oficial que la sujetaba apretó su agarre torciendo su brazo dolorosamente. El otro oficial, exasperado, dio un paso más cerca de Olivia. Su rostro se retorció de irritación. Tú y tu pequeño cómplice no engañan a nadie. Si ella está involucrada en esto, tal vez un poco de disciplina la enderece. Y luego, con un movimiento rápido y brutal, levantó su bastón y golpeó a Olivia. El sonido reverberó por la habitación, haciendo eco en las paredes estériles, perforando el corazón de Alana. Jadeó, su fuerza vaciló cuando una mezcla de horror e impotencia la invadió. Luchó más fuerte, pero el oficial la mantuvo firme. Su expresión era inquebrantable. Detente, por favor, detente. Alana gritó con voz ronca por la desesperación. Suplicó, extendiéndose hacia Olivia como si de alguna manera pudiera cerrar la distancia entre ellas, como si su voz sola pudiera proteger a su hermana de la crueldad del mundo que había irrumpido sin ser invitada e implacable, pero sus gritos cayeron en sordos. El bastón del oficial golpeó una y otra vez. Cada golpe se grababa a fuego en la memoria de Alana, cada uno un brutal recordatorio de su impotencia. Fue jalada hacia atrás, alejada de la mesa de operaciones, sus ojos clavados en la pequeña forma sin vida de Olivia, ahora abandonada, vulnerable, y sangrando. Sus súplicas se convirtieron en sollozos mientras la arrastraban fuera de la sala de operaciones. Su voz resonó por el pasillo como si de alguna manera pudiera llegar a su hermana, como si hubiera alguna posibilidad de que alguien escuchara, pero nadie lo hizo. El mundo silencioso y estéril de la sala de operaciones había estallado en caos. La doctora Alana Turner, una de las cirujanas más experimentadas del hospital, ahora se encontraba atrapada, restringida por dos oficiales de policía, arrastrada lejos de la operación crítica en su hermana menor, Olivia. El mundo que había pasado años construyendo, un mundo de habilidad, compasión y responsabilidad inquebrantable, pareció derrumbarse a su alrededor en un instante. Olivia, su hermana de 11 años, yacía inconsciente en la mesa de operaciones, su pequeño cuerpo conectado a máquinas que emitían pitidos constantes, cada sonido un recordatorio de la vida que estaba luchando por proteger. Cada segundo contaba, y Alana sabía que abandonar la cirugía ahora pondría la vida de Olivia en grave riesgo, pero aquí estaba físicamente restringida. Sus gritos de misericordia ignorados mientras luchaba contra los oficiales. El por favor de Alana se volvió más desesperado. No entiendes, ella es mi hermana. Si no termino esta cirugía, podría morir. Uno de los oficiales, el oficial Barnes, un hombre alto y severo con una conducta aparentemente inquebrantable, apretó su agarre en su brazo. Su voz era fría y despectiva, como si sus palabras no tuvieran ningún peso. Le dijimos, señora, que había un robo cerca. Estamos aquí porque coincide con la descripción del sospechoso. Ya se lo dijimos, deje de resistirse. Resistiéndose, se está deteniendo. Yo de salvarla. La voz de Alana estaba quebrada por la desesperación, y aún así los oficiales miraban impasibles. Si me dejaran explicar, por favor, es solo una niña, es inocente. Los oficiales intercambiaron miradas. Sus expresiones una mezcla de impaciencia y desprecio. Apenas velado, el oficial Jenkins, un hombre más bajo con una mirada endurecida, entrecerró los ojos hacia Alana, claramente irritado. No estamos aquí para negociar contigo, estamos aquí para hacer cumplir la ley. Si tu hermana está involucrada, entonces es tan sospechosa como tú. Las palabras la atravesaron como hielo, la pura crueldad de la implicación hundiéndose profundamente. Estaban acusando a Olivia, su dulce e inocente hermana pequeña. Apenas lo
Suficientemente mayor para entender lo que estaba sucediendo de ser su cómplice. La mente de Alana se tambaleó el absurdo y la injusticia de la situación golpeándola como un golpe físico en un último intento desesperado. Lo intentó una vez más, su voz se quebró mientras suplicaba a los oficiales: por favor, si hay incluso una pizca de humanidad en ustedes, déjenme terminar, iré con ustedes voluntariamente después, solo déjenme terminar la cirugía. Pero su por favor cayó en oídos sordos. Jenkins se burló, sus ojos se llenaron de desdén. Una historia probable. Todo este montaje, tu pequeña farsa médica, es una tapadera, ¿no crees que nos vas a engañar? El corazón de Alana latía con fuerza en su pecho mientras trataba de comprender la profundidad de su error de juicio. Sabía que no tenía sentido discutir, pero no podía detenerse. La necesidad de proteger a Olivia la abrumaba, lo que la llevaba a desafiar a los oficiales incluso cuando la sujetaban. Esto no es una farsa, este es el trabajo de mi vida y esa es mi hermana en la mesa. Soy un cirujano y si no me dejas terminar, podía, pero fue interrumpida por Jenkins, quien la tiró hacia atrás con brusquedad por el rabillo del ojo. Podía ver a Barnes avanzando hacia Olivia, una mirada oscura se nubló en su rostro, su corazón se desplomó cuando se dio cuenta de lo que pretendía hacer. No te atrevas a tocarla, gritó Alana, tratando de liberarse del agarre de Jenkins. Su voz se llenó de un terror que nunca antes había conocido. Ella es solo una niña. Barnes la ignoró, su mandíbula apretada con determinación sombría, caminó hacia Olivia, su expresión se retorció con irritación e impaciencia. En una voz escalofriante voz murmuró: si ella es tu cómplice, entonces tal vez un poco de disciplina la hará cooperar, y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, levantó su bastón y lo dejó caer con una fuerza brutal contra la pequeña forma inconsciente de Olivia. El sonido del impacto resonó por la habitación, un golpe repugnante que pareció reverberar en los oídos de Alana. Magnificado por su impotencia, su visión se nubló, sus pensamientos en espiral hacia el pánico y el horror. No, ella gritó, su voz quebrándose de desesperación: detente, por favor, es solo una niña, por favor, detente. Barnes golpeó a Olivia de nuevo, cada golpe un testimonio horroroso de su indiferencia. La voz de Alana se elevó a un tono febril, sus gritos llenaron la habitación mientras les rogaba que mostraran misericordia, pero la misericordia era un concepto extraño para los oficiales. Sus rostros pizarrones en blanco, carentes de empatía. Las rodillas de Alana se doblaron mientras ella observó impotente, cada gramo de su ser concentrado en alcanzar a Olivia. Incluso cuando Jenkins la retuvo con un agarre inquebrantable, arañó sus brazos, su desesperación la llevaba más allá de la razón, pero él la sostuvo firmemente con su agarre como el hierro. Olivia, gritó con la voz quebrada por el dolor y el horror. Olivia, lo siento mucho, pero sus palabras fueron devoradas por las paredes estériles e insensibles de la sala de operaciones. El equipo que una vez la había rodeado, dedicado y concentrado, había sido dejado de lado. Su propio miedo y confusión las paralizaron, dejando a Alana y Olivia a la crueldad de los intrusos. Finalmente, como si estuviera satisfecho, Barnes dio un paso atrás, su rostro frío e impasible mientras miraba a Alana. Podía ver el pequeño cuerpo de su hermana ahora inmóvil, la vida que había luchado tanto por proteger colgando de un hilo frágil. Jenkins la tiró hacia atrás una vez más, su voz era un gruñido bajo: basta de este espectáculo, ahora vienes con nosotros, te guste o no. Un grito estrangulado escapó de sus labios cuando sintió que la arrastraban hacia la puerta, cada fibra de su ser gritó en protesta. Su mente se tambaleaba con la comprensión de que la estaban alejando de la única persona a la que había prometido proteger. Su visión se nubló con lágrimas, sus gritos resonaron en el frío en una habitación diferente mientras la obligaban a alejarse de Olivia. Por favor, déjame terminar. Su voz era un susurro ahora roto y lleno de desesperación. Por favor, déjame decir, sálvenla. Pero sus palabras fueron tragadas por las duras luces fluorescentes y las paredes estériles, dejando solo un silencio hueco a su paso mientras los oficiales arrastraban a la doctora Alana Turner fuera de la sala de operaciones. Su mente gritó con desesperación impotente, repitiendo la última imagen que tenía de Olivia, su joven y frágil cuerpo tendido abandonado en la mesa de operaciones, magullado y golpeado, con la vida escapándose de ella con cada segundo que pasaba. El equipo quirúrgico, que había estado igualmente paralizado por el shock, ahora flotaba horrorizado, pero sabían que no debían intervenir con oficiales de policía armados. Cada paso que Alana daba lejos de su hermana se sentía como una milla estirándose más lejos de la esperanza. Se retorció luchando contra las manos inquebrantables de los oficiales, su voz se llenó de desesperación. Por favor, te lo ruego, puedes. Gritó conteniendo las lágrimas: solo déjame ir de vuelta, mi hermana me necesita. Pero sus súplicas, como lo habían sido desde el principio, fueron ignoradas. Jenkins, todavía agarrando su brazo con fuerza, intercambió una mirada irritada con Barnes, que caminaba junto a ellos con una mirada de fría satisfacción en su rostro. Basta con la teatralidad, Jenkins gruñó, apretando su agarre. Siempre es la misma historia, cree que puede hacerse la víctima para salirse con la suya. La desesperación de Alana estalló en ira. Sal con la tuya, soy un cirujano que intenta salvar la vida de mi hermana, gritó, su voz llena de furia. ¿No lo ves?
Es una niña, solo era una paciente que necesitaba cirugía. Barnes resopló claramente impasible. Ni siquiera empieces, dijo con desdén. Sabemos que tu tipo piensa que el mundo la dejará hacer lo que quiera porque tiene un trabajo elegante, sus puños apretados por la frustración. No estoy tratando de hacer lo que quiere, estoy tratando de salvar a mi hermana. La voz de Alana se quebró bajo el peso de sus emociones, su corazón latía con un miedo que crecía con cada paso que daban lejos de la sala de operaciones. Ella sabía la condición crítica en la que se encontraba Olivia, y ella sabía que sin ella las posibilidades de Olivia eran escasas, pero Barnes se volvió hacia ella con una mueca burlona. Oh, y se supone que debemos creerte. Creo que hemos visto suficientes tipos profesionales en nuestros días. La paciencia de Alana finalmente se acabó. Todos ustedes son tontos, gritó, retorciéndose contra su agarre. Vas a dejar que un niño inocente muera por tu prejuicio. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando sintió un empujón brutal que la envió al suelo. Las baldosas frías y duras del piso del hospital le mordieron la mano, las manos y las rodillas mientras luchaba por levantarse, solo para que Barnes le plantara una pesada bota en la espalda inmovilizándola. Sigue así, advirtió. Su voz se llenó de un filo venenoso y te encontrarás en incluso más problemas de los que ya estás. A través de la niebla de dolor y miedo, Alana solo podía pensar en Olivia, yaciendo sola, sin ayuda, sin esperanza. Su corazón latía dolorosamente en su pecho, una sensación de pura impotencia filtrándose en cada fibra de su ser. Todos los años que había pasado estudiando, entrenando, sacrificándose para convertirse en cirujana para salvar vidas, y en este único momento, todo le había sido arrebatado, vuelto insignificante por las manos brutales de las mismas personas que se suponía debían protegerla. Yacía allí temblando de frustración y dolor, su voz era apenas un susurro mientras jadeaba. Por favor, es solo una niña. Pero Barnes solo se rió entre dientes, un sonido escalofriante que envió un escalofrío por su columna vertebral. Esa niña probablemente también estaba involucrada, ¿no lo sabes? Siempre son los que parecen inocentes los que resultan ser los peores. La mente de Alana se tambaleó ante lo absurdo, la crueldad de sus palabras. Olivia era una niña inocente y vulnerable, y aquí estaban estos oficiales que habían irrumpido en su vida con sus propios puntos de vista retorcidos, y decidieron sin una pizca de evidencia que ella era culpable sin previo aviso. Jenkins la levantó de un tirón por el brazo, obligándola a ponerse de pie mientras tropezaba, apenas capaz de mantenerse en pie. Ya terminaste aquí, dijo con frialdad, su mirada carente de cualquier empatía, como si estuviera mirando a un criminal, y no a una mujer que había dedicado su vida a salvar a otros. El corazón de Alana dolía con cada paso que la obligaban a dar, cada centímetro que la separaba de Olivia. El equipo quirúrgico y el personal del hospital miraban, algunos con horror, otros con tristeza, pero ninguno se atrevía a intervenir. Podía ver las miradas en sus ojos, las disculpas silenciosas que no podían obligarse a expresar. Su impotencia reflejaba la suya, atrapada en los confines de un sistema insensible. Mientras se acercaban a la salida del hospital, Alana hizo una última súplica desesperada: si queda algo humano en ti, te lo ruego, déjame volver por ella. Solo tiene 11 años, soy el único que puede salvarla. Pero Jenkins solo apretó su agarre. Su rostro era una máscara de irritación. Ya hemos escuchado suficientes de tus mentiras, deja que los tribunales se ocupen de ti, doctor, dijo las últimas palabras escupidas con veneno, como si fuera una burla de todo por lo que había trabajado. La finalidad de sus palabras se hundió profundamente en el pecho de Alana, y por primera vez, cuando sintió el filo frío y agudo de la desesperación asentarse en sus huesos, no habría ayuda, ningún milagro. Las mismas personas en las que había confiado para proteger y servir se habían convertido en sus captores, y ninguna cantidad de súplicas o razonamientos los influiría. La empujaron a la parte trasera de un coche de policía, cerrando la puerta de golpe como si estuvieran sellando su destino mientras el coche se alejaba del hospital. La mirada de Alana se clavó en el edificio, sus ojos fijos en la ventana de la sala de operaciones. Sabiendo que su hermana estaba allí sola y desvaneciéndose, le había prometido a Olivia que estaría allí, que haría que todo mejorara. Pero ahora esa promesa estaba rota y su mundo destrozado junto con ella. El viaje a la estación estuvo lleno de silencio, puntuado solo por las frías miradas acusadoras de sus captores. La mente de Alana corrió reproduciendo los últimos momentos que había tenido con Olivia, su pequeña voz llena de confianza, pidiéndole a su hermana mayor que la protegiera, pero le había fallado de la peor manera posible, y el peso de ese fracaso la presionaba como una fuerza aplastante en la parte trasera del coche. Alana se permitió finalmente romper lágrimas silenciosas, resbalando por sus mejillas cuando la realidad se instaló. Ella sabía la crueldad del mundo, había enfrentado dificultades antes, pero nada podría haberla preparado para esta brutal crueldad sin sentido que le había quitado todo lo que apreciaba. Y luego, justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla por completo, una repentina oleada de rabia burbujeó dentro de ella, feroz e inflexible. El sistema que la había traicionado, que se había llevado a su hermana, que la había dejado de
Lado basándose en nada más que su propio prejuicio, no la rompería, encontraría justicia para Olivia, por la vida inocente que se había perdido, y se aseguraría de que el mundo supiera el nombre de su hermana, su historia cuando llegaron a la estación. Alana se robó a sí misma, su mente se asentó en una determinación sombría, podrían haberle quitado la libertad, su carrera, su hermana, pero no le habían quitado su voluntad de luchar, la policía podría tenerla encadenada, pero nunca serían dueños de su espíritu, y mientras la conducían a la estación, la luz de la madrugada proyectaba largas sombras a través de las paredes grises e insensibles. Alana hizo un voto silencioso por Olivia, por ella misma y por cada vida inocente que había sido aniquilada por la misma injusticia. Se aseguraría de que el mundo viera la verdad sin importar el costo. La estación era un lugar frío y estéril, sus paredes eran de un gris opaco e implacable que parecía reflejar la indiferencia de los oficiales que la atravesaban. La doctora Alana Turner estaba sentada sola en una sala de interrogatorios, su muñeca esposada a la mesa, un fino hilo de sangre marcaba donde el metal había cortado su piel durante su lucha. Habían pasado horas desde que la habían arrastrado del lado de su hermana, horas en las que había estado sentada sola, presa del terror frío por lo que podría haberle pasado a Olivia. Nadie le había dado ninguna información, nadie había escuchado sus súplicas, la habían procesado, le habían tomado las huellas dactilares, la habían tratado como a una criminal sin una sola pizca de prueba. Ahora esperaba atrapada en una niebla de preocupación y rabia, su mente volvía sin fin al pequeño y frágil cuerpo de Olivia en la mesa de operaciones, sola y desprotegida. La puerta finalmente se abrió con un crujido y un detective entró con una gruesa carpeta que tenía cansado. Mira, como si hubiera pasado años viendo lo peor de la humanidad, y hubiera llegado a esperarlo en cada persona que conocía. Su mirada se fijó en Alana, fría y calculadora, como si estuviera evaluando un caso en lugar de ver a un ser humano. Dr. Turner dijo con voz desprovista de simpatía: soy el detective Hayes, tenemos algunas preguntas para usted. La voz de Alana era como un caballo, su garganta en carne viva. Por horas de silencio. Mi hermana, por favor dime si está bien. Hayes la miró. Un destello de algo inescrutable pasó por su rostro antes de que se endureciera de nuevo. Otra vez, centrémonos en ¿por qué estás aquí?, dijo ignorando su pregunta. Estás bajo investigación por tu participación en un robo en una farmacia. Un testigo identificó a alguien que coincide con tu descripción. Lo absurdo de la acusación se sintió como una bofetada. Incluso ahora ella encontró su mirada, sus ojos ardían. Estaba en cirugía, soy un detective cirujano, y estaba operando a mi hermana cuando tus oficiales irrumpieron y me llevaron. Puedes revisar los registros del hospital. Habla con mi equipo, no tuve nada que ver con ningún robo. Parecía impresionado hojeando su carpeta sin buscar estos registros. Tómese su tiempo para verificar al Dr. Turner. Mientras tanto, estamos investigando todas las posibilidades. Alana apretó el puño, su paciencia se estaba agotando. Todas las posibilidades. Soy el cirujano jefe de ese hospital y estaba haciendo mi trabajo. No soy un criminal y mi hermana tampoco. Tiene 11 años, por el amor de Dios. El detective Hayes se inclinó hacia atrás, su expresión era impasible y, sin embargo, aquí está. Su descripción coincide con lo que tenemos de la escena, y hasta que podamos confirmar lo contrario, tenemos que considerarlo sospechoso. Una ola de ira impotente la invadió. ¿Intentaste verificar dónde estaba? ¿Acaso lo consultaste con el hospital? Levantó una ceja sin expresión. Confirmaremos todo a su debido tiempo. ¿Tiene algo que decir sobre los eventos en la farmacia? El rostro de Alana se contorsionó con frustración. No tengo nada que ver con ningún robo. Estaba con mi hermana tratando de salvarle la vida mientras sus oficiales interrumpían su cirugía, y su voz se apagó. La imagen de Barnes levantando su bastón sobre Olivia destelló en su mente. La mirada aguda y dolorosa de Ash se levantó. Al captar su vacilación, provocó que una nube oscura se posara sobre su expresión. Su voz apenas era más que un susurro y la golpearon repetidamente. Era solo una niña tendida en esa mesa de operaciones, indefensa, y la golpearon. Su voz tembló con furia y dolor. Se estaba muriendo y no les importó. Por primera vez. Algo cambió en la expresión de Hayes. Miró el archivo y luego la miró a ella. Entrecerró los ojos. Esa es una acusación seria. No es una acusación, es un hecho. Alana espetó. Había cámaras en esa habitación. Tienes el metraje. Tienes todo lo que necesitas para ver la verdad. Se quedó en silencio por un momento y luego se puso de pie. Cerró el archivo. Lo revisaré mientras salía de la habitación. Alana sintió que sus emociones se desplomaban sobre ella como una ola de título. Se agarró del borde de la mesa. Su corazón latía con fuerza. Su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo, ira y profundo dolor. Si el metraje existía y ella sabía que existía, entonces tal vez, solo tal vez, había esperanza de justicia, pero esa esperanza estaba teñida de un miedo que lo consumía todo. Olivia había sido dejada en esa mesa indefensa y herida, y ninguna cantidad de evidencia cambiaría el hecho de que ella no había estado allí para protegerla.
Las horas pasaron en la fría y vacía habitación. Se quedó sola con sus pensamientos, sus recuerdos de la risa de Olivia, su pequeña mano agarrando la suya antes de la cirugía, la imagen de los ojos de su hermana cerrándose con confianza, creyendo que su hermana mayor, su protectora, quien la mantendría a salvo. Ahora todo lo que Alana tenía era el silencio espeso y sofocante, un vacío donde alguna vez había estado la vida de su hermana. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no fue el detective Hayes quien entró, era un oficial más joven que parecía incómodo cuando se paró frente a ella, una expresión cautelosa en su rostro. «Dr. Turner», dijo en voz baja, su tono era más suave que los que había encontrado hasta ahora, «hemos recibido algunas actualizaciones». Alana levantó la vista, su corazón se aceleraba con esperanza y pavor. «¿Qué actualizaciones?». El oficial vaciló como si las palabras que llevaba fueran demasiado pesadas para pronunciar. «Hubo un incidente en la sala de operaciones. Me temo que tu hermana no lo logró». Las palabras la golpearon como un soplo físico, su respiración la dejó en una dolorosa ráfaga por un momento, el mundo se inclinó, su visión se volvió borrosa cuando el peso de sus palabras la aplastó, sintió que sus manos se entumecían, el frío metal de las esposas se clavó en su muñeca, aterrizándola en una realidad de la que deseaba desesperadamente escapar. «No», susurró, su voz se quebró, «no, estás mintiendo, se suponía que debía estar bien, se suponía que debía salvarla». El oficial miró hacia otro lado, incapaz de mirarla a los ojos. «Lo siento», él, murmuró su voz, apenas audible, el metraje muestra lo que pasó, se volvió viral, la gente está indignada». Alana apenas registró sus palabras, viral, la gente indignada, todo se sentía distante, sin sentido contra el dolor aplastante que llenaba cada rincón de su ser. Su hermana, su dulce e inocente Olivia se había ido, y ella no había estado allí, no había podido sostener su mano, no había podido protegerla cuando más lo necesitaba, su cuerpo se estremeció con sollozos silenciosos, el dolor era demasiado profundo para las palabras, demasiado vasto para contenida. Podía oír al oficial hablando, su voz entrando y saliendo de su conciencia. «Hay una investigación ahora», estaba diciendo casi como para sí mismo. «El público está exigiendo rendición de cuentas, quieren justicia para tu hermana, para ti justicia». La palabra se sentía hueca, vacía, una burla cruel ante su pérdida. Nada traería de vuelta a Olivia, nada desharía el horror de esos momentos finales, la traición, la brutalidad, el fracaso absoluto del sistema que se suponía que debía protegerlos. El oficial continuó, su voz vacilando ligeramente. «Los oficiales involucrados han sido detenidos, habrá consecuencias». Alana cerró los ojos, el dolor en su pecho se profundizaba con cada segundo que pasaba. Consecuencias, ¿qué importaba ahora? Ningún castigo podría compensar lo que había perdido, lo que Olivia había perdido, la vida que le habían robado, los sueños que habían destrozado, el brillante futuro de su hermana, su risa, su amabilidad, todo se había ido apagado por un acto de crueldad sin sentido. En el silencio que siguió, el oficial vaciló, y luego silenciosamente salió de la habitación dejándola sola una vez más. Alana se sentó en la fría habitación vacía, su mente repitiendo cada momento de ese horrible día, cada súplica desesperada, cada grito de impotencia. Había luchado con todo lo que tenía, pero no había sido suficiente, y ahora no le quedaba nada más que el recuerdo de su hermana, una luz preciosa extinguida demasiado pronto. Mientras estaba sentada allí rodeada de paredes estériles, el peso de su dolor se instaló en sus huesos, una promesa silenciosa formándose dentro de ella. Recordarían a Olivia, el mundo sabría su nombre, su historia, verían la verdad de lo que se había hecho, y no importaba lo vacío que se sintiera, ella exigiría justicia no solo por Olivia, sino por cada vida inocente truncada por el prejuicio, por la ignorancia, por el odio. Y mientras esperaba sola en esa habitación, Alana hizo una promesa, su corazón endurecido por la pérdida, su espíritu alimentado por una determinación que no sería silenciada. Recordarían a Olivia, y nunca olvidarían el precio que había pagado. Los días que siguieron se sintieron como un sueño febril para Alana, flotando entre la dolorosa realidad y un entumecimiento tan profundo que parecía envolver su alma. La noticia de la muerte de Olivia se había extendido por todas partes. Las imágenes de video que capturaban cada momento brutal en la sala de operaciones circulaban por todo el país. Las imágenes de seguridad del hospital habían revelado todo, desde el momento en que los oficiales ingresaron a la sala de operaciones hasta los ataques salvajes que finalmente terminaron con la vida de Olivia. El país estaba conmovido por la indignación. Cada espectador era testigo de la desgarradora tragedia que se había llevado a la hermana de Alana, pero a pesar del clamor nacional, Alana se sintió vacía. El mundo que la rodeaba se redujo a sombras de gris mientras el dolor vaciaba cada parte de ella. Al principio, apenas registró la oleada de apoyo que llegaba de extraños, defensores e incluso funcionarios públicos. Los mensajes de solidaridad llenaron la bandeja de entrada del hospital y llegaron cartas de personas que nunca había conocido. Todos expresaron simpatía, pero cada palabra se sentía como un eco hueco para ella. No podía leerlas por completo. Su mente estaba demasiado obsesionada con el dolor.
Vacío dejado por la ausencia de Olivia, era como si cada palabra amable, cada ofrecimiento de apoyo, solo profundizara el pozo dentro de ella. Nada podía alcanzarla, nada podía tender un puente sobre el abismo que se había abierto en su corazón. A veces podía escuchar el zumbido distante de los informes de noticias, personas pidiendo justicia, figuras prominentes exigiendo rendición de cuentas. Vio las caras de los oficiales involucrados, ahora detenidos, mostrados en clips de noticias, mientras sus acciones eran diseccionadas por presentadores y expertos por igual, pero incluso la noticia de su arresto no le trajo consuelo. Nada importaba, ni las condenas, ni las promesas de cambio. El ajuste de cuentas del sistema se sentía como un gesto hueco y sin sentido que llegaba demasiado tarde. El día del funeral de Olivia llegó y Alana se encontró mirando fijamente al espejo, luchando por reconocer su propio reflejo. La mujer que la miró fijamente parecía una concha, ojos ensombrecidos por el dolor, rostro ahuecado por noches de insomnio y lágrimas silenciosas. Era como si hubiera envejecido años y meros días. Su espíritu fracturado, sin posibilidad de reparación, había pasado los días en una neblina, cada momento mezclándose con el siguiente, cada recuerdo de Olivia acechando sus pensamientos con el peso doloroso de promesas incumplidas y sueños destrozados. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó, sacándola de su trance. Era un amigo, uno de sus colegas del hospital. Vino a acompañarla al servicio. Miró hacia arriba, tratando de reunir la fuerza para enfrentar el día, para honrar la memoria de Olivia, pero su cuerpo se sentía débil, como si el peso de su dolor la estuviera presionando, robándole cualquier fuerza restante. El servicio se llevó a cabo en una pequeña capilla iluminada por el sol, llena hasta el borde de gente, familia, amigos, colegas extraños, conmovidos por la historia de Olivia. Rosa tras rosa de rostros observaron a Alana mientras entraba, cada mirada llena de simpatía, dolor y un sentido compartido de injusticia. Una ola de condolencias murmuradas se encontró con sus voces ofreciendo palabras de consuelo que solo rozaron los bordes de su conciencia. Avanzó, sus pasos lentos e inestables, cada movimiento agobiado por el conocimiento de lo que había perdido. Al frente de la habitación, un pequeño ataúd blanco yacía rodeado de flores delicadas, mentiras y rosas que llenaban el aire con su aroma, un contraste conmovedor con la oscura realidad que significaban. Alana se quedó sin aliento. Mientras se acercaba, su visión se nubló cuando la vista del ataúd trajo toda la fuerza de su pérdida sobre ella. Su hermana pequeña, su brillante y esperanzada Olivia, yacía dentro de ese ataúd. La vida que había llenado su mundo ahora se había ido, dejando atrás solo recuerdos y otro dolor insoportable. La mano de Alana tembló cuando extendió la mano y rozó con sus dedos la superficie suave y fría. Su corazón se apretó dolorosamente. Mientras luchaba por mantenerse unida, sus labios se movieron en una disculpa silenciosa, una promesa final de que mantendría viva la memoria de Olivia, que no dejaría que el mundo olvidara lo que había sucedido. Se leyó un elogio en cada palabra, un tributo a la bondad de Olivia, su inocencia, sus sueños para el futuro que habían sido robados en un instante. La gente habló de su risa, su alegría, la luz que había traído a sus vidas, pero cada palabra se sentía como un cuchillo en el corazón de Alana, un doloroso recordatorio de lo que se había llevado, lo que nunca podría ser reemplazado. Mientras el servicio continuaba, sentía su pecho titán, una presión creciendo dentro de ella que ya no podía contener su corazón, y con un dolor tan profundo que parecía que la destrozaría, quería gritar para clamar contra la injusticia, la crueldad que se había llevado a su hermana, pero las palabras no salían. En cambio, se quedó en silencio, sus hombros encorvados bajo el peso de su dolor, su mirada fija en el ataúd, incapaz de apartar la mirada. En medio de su dolor, una ola de mareo la invadió y se tambaleó, agarrándose al borde de un banco cercano en busca de apoyo. Su corazón aceleraba cada latido, un doloroso recordatorio de la vida dentro de ella, una vida que se sentía hueca y sin sentido. Sin Olivia, la habitación comenzó a desdibujarse, las voces a su alrededor desvaneciéndose mientras su visión se oscurecía. Su cuerpo debilitado por la implacable agonía que llenaba su pecho. Alguien la estaba llamando por su nombre, su voz distante y amortiguada, pero no podía responder. Sintió que se hundía, sus piernas se rindieron mientras el mundo se inclinaba, los bordes de su visión se oscurecieron. Lo último que vio fue la imagen del ataúd de Olivia, el lugar de descanso final de la hermana que había amado con cada fibra de su ser, y luego todo se volvió negro. Cuando despertó, se encontró acostada en un pequeño atrapado en una habitación trasera de la capilla, los rostros preocupados de amigos y familiares flotando sobre ella hablaban en tonos suaves, sus voces gentiles, pero las palabras apenas registradas. Todo en lo que podía pensar era en Olivia, su mente dando vueltas de nuevo a esa imagen final del ataúd, las flores, la vida que habían perdido. Su corazón, ya desgastado y maltratado, sentía como si pudiera detenerse por completo, incapaz de soportar el peso de su dolor. Podía sentirlo vacilar cada latido, una lucha. Su pecho dolía con un dolor que era tanto físico como emocional. Era como si su propia alma se diera paso. La vida dentro de ella se deslizaba lentamente bajo la aplastante carga de la pérdida. La instaron a descansar, tomarse un tiempo para sanar, pero las palabras no tenían significado. Su vida, una vez llena de propósito y promesa, ahora se sentía vacía, un cascarón hueco dejado atrás por la tragedia que se había llevado a Olivia. Y a medida que pasaban los días, el dolor en su pecho crecía con cada latido, un doloroso recordatorio de lo que había perdido, de las promesas que no había podido cumplir. Una noche, mientras yacía en la cama mirando fijamente a la oscuridad,
sintió la oleada final de dolor en su corazón, un dolor agudo y abrasador que trajo lágrimas a sus ojos, se agarró el pecho, su respiración era superficial, su cuerpo temblaba mientras el dolor se profundizaba y se extendía a través de ella como una ola, y en ese momento, cuando su corazón se rindió, sintió una extraña sensación de paz, una liberación tranquila que la alejó del dolor, la pena, el peso insoportable de su pérdida. La vida de Alana se desvaneció en el silencio de la noche. Su corazón finalmente se rompió por la tragedia que se había llevado a Olivia, y cuando sus amigos la encontraron a la mañana siguiente, lloraron la pérdida de una mujer que había dado todo por su familia, una hermana que había amado ferozmente, que había luchado hasta su último aliento. En el funeral, la capilla se llenó una vez más. Reunión de aquellos que habían conocido y amado a Alana y Olivia, ahora unidos en el dolor. Flores adornaban la habitación y una suave melodía tocaba un tributo final a las vidas que habían sido truncadas por la mano cruel del prejuicio y la injusticia, y cuando el servicio llegó a su fin, un silencio cayó sobre la multitud, una promesa silenciosa compartida entre ellos de que no olvidarían que el mundo había cambiado para siempre por la pérdida de dos vidas inocentes, una tragedia que resonaría durante años por venir. La mañana estaba gris, una ligera llovizna arrojaba un velo sombrío sobre la ciudad mientras la gente se reunía para presentar sus respetos finales. La noticia de la trágica historia de Alana y Olivia se había extendido como un reguero de pólvora, provocando un movimiento nacional por la justicia y la rendición de cuentas. La lucha de Alana, su inquebrantable dedicación a su hermana y la crueldad que terminó con sus vidas había tocado una fibra profunda en innumerables corazones, y hoy el mundo había venido a llorar para recordar y exigir un cambio. Cientos de personas llenaron el cementerio, una inmensa multitud unida por el dolor y la indignación. El aire estaba denso con una mezcla de dolor y determinación, voces murmurando suavemente intercambiaban historias de las vidas que Alana y Olivia habían tocado. Los amigos de Alana, sus colegas, antiguos pacientes, desconocidos que se habían conmovido con su historia, todos habían venido a dar testimonio. El funeral fue un duro recordatorio de la injusticia que habían sufrido y cada rostro en la multitud reflejaba el peso de la pérdida. Los ataúdes de Alana y Olivia yacían uno al lado del otro cubiertos de mentiras, rosas y mensajes de quienes las habían conocido. Cada flor, cada nota escrita a mano era un testimonio del amor y el respeto que las hermanas se habían ganado. La suave música de un violín tocaba de fondo, una melodía llena de angustia que hacía eco del dolor compartido por cada persona presente. Los miembros de la familia estaban cerca, con lágrimas brillando en sus rostros mientras miraban los ataúdes. Sus ojos se llenaron del profundo y desgarrador dolor que solo proviene de una pérdida irreparable en la primera fila. Los amigos más cercanos de Alana y sus colegas cirujanos estaban sentados juntos, sus rostros solemnes. Habían conocido a Alana como más que una colega, había sido su amiga, su mentora, su inspiración. La recordaban como una protectora feroz, alguien que había luchado incansablemente por su paciencia, su familia y los principios que tenía. Querida Olivia, la joven brillante que habían visto crecer a través de las historias de Alana, había sido una luz en la vida de su hermana, una fuente de esperanza y alegría. Su pérdida se sintió como una herida que nunca sanaría por completo. El silencio se rompió cuando una de las amigas de Alana, la doctora Sara Méndez, dio un paso adelante para pronunciar el elogio. Sus manos temblaron levemente mientras sostenía sus notas, su voz se quebró cuando comenzó a hablar. Alana era más que una doctora, era una sanadora, una mentora, una hermana, era alguien que dio todo por las personas que amaba, que nunca dudó en defender lo que era correcto, salvó vidas todos los días. Pero fue Olivia quien le trajo la mayor alegría. Sara detuvo su mirada y se desvió hacia el ataúd de Olivia, la pequeña caja blanca cubierta de flores. Olivia tenía solo 11 años, pero su espíritu era brillante, le encantaba bailar y cantar para hacer reír a los demás. Era el corazón de la vida de Alana, y la luz que la mantuvo en marcha a través de cada dificultad. Su vínculo era inquebrantable y ese vínculo que recordamos hoy nos fueron arrebatados por una crueldad inimaginable, pero su recuerdo nunca se desvanecerá. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Sara mientras continuaba. Alana y Olivia nos enseñaron lo que significa amar ferozmente, mantenerse fuertes y luchar el uno por el otro, y hoy, mientras los enterramos, llevamos su memoria con nosotros como un recordatorio del trabajo que debemos continuar, la justicia que debemos buscar para ellos y para todos los que han sido agraviados. Cuando terminó, Sara dio un paso atrás, inclinó la cabeza y una ola de dolor inundó a la multitud. Suaves sollozos y sollozos llenaron el aire. La gente se abrazó tomada de la mano, ofreciendo consuelo mientras estaban de pie, unidos en el dolor. La música de violín reanudó sus notas tristes, abriéndose paso entre la multitud. Un último adiós a las vidas que habían sido trágicamente truncadas en los días que siguieron. La demanda pública de justicia se hizo más fuerte, los llamados a la reforma policial y la rendición de cuentas resonaron en todo
El país, las imágenes del brutal ataque a Olivia y a Lana se habían vuelto virales, un testimonio desgarrador de la insensatez de sus muertes. Los oficiales involucrados fueron juzgados y condenados, sentenciados a cadena perpetua, sus acciones condenadas como traición a los mismos principios que habían jurado defender, pero para aquellos que habían conocido y amado a Lana y Olivia. La justicia se sintió agridulce, ningún veredicto, ninguna sentencia podría devolver las vidas que habían perdido, la risa, el amor, los sueños que habían sido robados en un instante, pero su legado permaneció como un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano, la fuerza del amor y la necesidad de cambio. El impacto de la historia de Lana y Olivia desató una ola de reformas. El Departamento de Policía implementó una capacitación obligatoria sobre prejuicios y responsabilidad. Los líderes comunitarios pidieron una mayor supervisión y en todo el país la gente marchó en memoria de las hermanas. Sus voces se alzaron al unísono, exigiendo un mundo mejor y más justo a medida que pasan los años. El recuerdo de Lana y Olivia vivió en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su historia. Hospitales, escuelas y centros comunitarios dedicados en su honor llevaban sus nombres, cada uno un tributo a su coraje, su amor y su vínculo inquebrantable, y cada vez que alguien cruzaba las puertas de esas instituciones, recordaba a las hermanas que habían inspirado un movimiento que había demostrado al mundo que incluso en la cara de la tragedia siempre hay esperanza para el cambio. Esta trágica historia no debe olvidarse. Las acciones de estas personas cambiaron vidas y tocaron los corazones de miles de personas en todo el mundo. Asegurémonos de que injusticias como estas no vuelvan a suceder. Suscríbete al canal para ver más historias como esta y deja un comentario. Tus pensamientos importan. Unámonos por la justicia.